Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en una nueva sesión del ciclo de conferencias Nuevos Paradigmas en Fonología Formal. Hoy tengo el enorme placer de presentar a Israel Chávez Barreto, que pues quizá muchos ya, bueno, más bien muchos ya lo conocen, pero no voy a perder la oportunidad de hacer una presentación a la forma en la que me gusta hacerlas. Entonces, bueno, Israel es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de una generación muy bonita de la ENA. Y después, como huyó a Tartu a estudiar la maestría y el doctorado, y después se movió de Tartu hacia República Checa, hacia Olomouc, y es donde ahora está trabajando. Es profesor asociado en la Universidad de Olomouc, en Palaki, y pertenece también al círculo Ferdinand de Saussure. Es un tremendo dibujante también, como pueden ver en su slide de presentación, que supongo que son dos dibujos que él hizo de Trubetskoy y de Prieto. Eso también debería estar en su currículum, que es un tremendo dibujante. Y además es un tremendo amigo, eh, eh, es un tremendo interlocutor, ¿no? Yo en lo personal estoy muy contento porque eh, esta es una oportunidad de trasladar, ¿no? Las charlas que teníamos en ese horrible lugar llamado Marimba, ¿no? En la Escuela de Antropología, hacia foros un poco menos feo como este. Y yo te agradezco muchísimo, Israel, por haber aceptado compartirnos parte de tu trabajo. Y también, bueno, no quisiera tampoco omitir el hecho de que ha trabajado incansablemente y tiene un número bastante grande de publicaciones ya, sobre todo enfocadas en la semiótica, pero también en la relación que establece la fonología y la semiótica, como vamos a poder ver en esta presentación, y también en el pensamiento de Luis Prieto, ¿no? Creo que son sus tres grandes pasiones en términos académicos: la semiótica, la fonología y Carlos Prieto. Pues muchísimas gracias, Israel, por estar con nosotros. Y pues ya no que nada más te doy la palabra y ya me pongo a escuchar. Gracias, gracias. Ojalá siempre me presentaras tú. Y, sí, ah, bueno, nomás una mini errata. Luis Prieto. Ah, Perdón, pero perdón. bueno, Creo sí que pasa. de eso me confundo desde siempre. Sí, y bueno, no, más bien gracias a Mario por invitarme y a ustedes por estar acá. Y bueno, yo decía antes y digo ahora que estoy un poco nervioso, pero porque me siento más entre compas que en una onda académica, pero bueno, a ver ahí, a ver cómo va saliendo todo. Y bueno, primero, primero, eso. Básicamente, la charla que daré tiene más o menos esta estructura. Primero voy a hablar un poquito de la lingüística del siglo XIX, bueno, lingüística de la aparición de la noción de fonema y un poco de Saussure, luego Trubetskoy bueno, luego Trubetskoy, la traducción de Trubetskoy, un poco de la fonología de Trubetskoy, luego digamos, la recepción o una parte de la recepción de Trubetskoy, sobre todo fijándome en Martinet y después en Prieto. Um, Hay un montón de cosas que creo que no voy a poder decir. De hecho, acá ven que
había una parte de la que quería hablar, pero la taché porque creo que no me va a dar, no me va a dar tiempo. Pero bueno, si puedo, les digo ahí más o menos algo. Ah, pero bueno, en general intentaré como resumir ah, muchas cosas y sí, me disculpo de una vez por las omisiones. Pero bueno, primero, um, todo este trabajo de lo que les voy a hablar hoy, en realidad es parte de un artículo que escribí para un manual de semiótica que están editando ahora en la UNAM, um, específicamente sobre la noción de pertinencia. Uh, y bueno, como era para un manual de semiótica, uh, les hablé de lingüística. y, la idea, como para hablar de cómo Prieto entiende la noción de pertinencia, pero también de qué es eso de la pertinencia, me parece que hay que contextualizar un poco y hablar un poquito nomás de los neogramáticos y de la lingüística en el siglo XIX, o bueno, de esta como gestación de la lingüística en el XIX. Um, y bueno, más o menos acá creo que todos más o menos sabemos que digamos, uno de los hitos que marca como el inicio de la lingüística contemporánea es esta conferencia de William Jones en la India, donde dice que el sánscrito y el latín y el griego se parecen mucho, bla, bla. La gente ya sabía más o menos eso, pero a partir de William Jones, a finales del 18, como que se dispara toda esta empresa uh, comparativista e historicista. Al menos es la versión que la mayoría de los historiadores de la lingüística cuentan. Uh, pero, uh, bueno, y lo importante es que toda esta reconstrucción de lenguas y toda esta comparación de lenguas se hace sobre todo en el terreno supongo que ahora diríamos más fonético que fonológico, pero bueno, ahí comienza lo que nos interesa. Y quería hablar solo de los neogramáticos, porque al menos en la versión estándar de la historia de la lingüística, con los neogramáticos no hay una noción de fonema como tal. Uh, y bueno, hay muchas críticas, un poco depende a qué historiador uno lea, la crítica a los neogramáticos es más o menos, tiene más o menos matices, porque bueno, está esta idea de Lautgesetz o de como ley fónica o ley fonética o del cambio lingüístico en términos fónicos. y, y está esta idea de que esas leyes son como más mecánicas. Y hay una versión al menos de cómo se interpreta a los neogramáticos que dice algo así como que con los neogramáticos se suponía que lo que los sonidos son uh, determina cómo funcionan en una lengua. Es decir, como que no hay esta interfaz entre lo fonético y lo fonológico, sino que lo fonético directamente es lingüístico, más o menos, es una interpretación. uh, y bueno, ese problema está un poco como que se está ahí, la gente se está peleando con eso durante el siglo XIX y luego sobre todo a inicios del siglo XX. Uh, pero bueno, el problema acá con los neogramáticos es esto de si la lengua es o no sistema, porque también a los neogramáticos se les acusa de atomicistas o de que no ven las cosas como en relación con todas las relaciones que deberían tomar en cuenta. Uh, y bueno, la noción de fonema surge, acá me interesa sobre todo Saussure, pero Saussure no es el único, es decir, está Courtenay en Polonia, bueno, Polonia, antigua Rusia, Passy, que también creo que es muy importante,
sobre todo para el funcionalismo en lingüística que después Martinet va a desarrollar. Henry Sweet, que creo que a todos nos cae muy bien, en cierto modo, y Daniel Jones, bueno, en fin, acá quien me interesa más es Saussure, pero bueno, con Courtenay está esto de la antropofonética, bueno, lo que ya decía antes, como que todos ellos tienen más o menos. Daniel Jones, de hecho, tiene un artículo bastante interesante sobre la historia del término de fonema y bueno, él discute también a Sapir y a otras personas. Pero Saussure es interesante por esta idea de la lengua como sistema de valores y por la noción de valor de Saussure, que sobre todo, digamos, es como la idea central del memoir, no del curso, sino de esta publicación que para todos los usurianos es como súper difícil de leer y sí es difícil de leer además, pero bueno, el memoir que tiene esta concepción de la lengua como sistema de valores y que supongo, pero quizá acá Carlos sepa más que yo a propósito de de estas cosas de la fonología libre de sustancia y así. Digamos, en Saussure lo que importa son más las relaciones entre los elementos que los sonidos. De hecho, los coeficientes sonoros del memoir, que después Kurilowicz identifica como las laringeas del indoeuropeo, en realidad Saussure no habla de la fonética de esos coeficientes, solo los define en términos específicamente, exclusivamente, supongo que ahora diríamos fonológicos, pero sin ver la sustancia, pues, sino como forma nada más. Uh, y bueno, esta idea es importante porque después Trubetskoy tiene una relación muy complicada con Saussure, me parece. Bueno, Trubetskoy y Jacobson, creo que la relación ahí entre ellos es uh, medio, eh, no sé, tricky, sí, medio complicada. Um, porque por un lado, y sobre todo en público, los dos reconocían a Saussure, los dos también decían un poco que, bueno, que todo lo que había dicho Saussure ya lo había dicho Courtenay y quizá algunos otros lingüistas uh, rusos, pero espero que acá ahora puedan ver bien el esquemita. Um, um, bueno, Trubetskoy más o menos sigue a Saussure o algunas ideas de Saussure en los principios de fonología, um, que bueno, en realidad esta es la parte como más digamos, acá estoy ya entrando como en el terreno de adeveras de lo que les quería contar, que es, porque, bueno, es esto de la noción de fonema, sobre todo como Trubetskoy la desarrolla o la trata. Pero bueno, básicamente, uh, um, digamos, Trubetskoy parte y lo toma prestado un poco de Bühler, que hay como estas tres funciones o como estos tres aspectos en un acto de habla. Y está esto de la manifestación o la expresión, la apelación y la representación. Y la fonología propiamente se encarga nomás nomás de esta parte de la representación. Y estas otras dos partes quedan para la fonoestilística, que, bueno, hoy en día no sé si eso es parte como de lo que a veces se denomina como indexicalidad en sociolingüística. La apelación no estoy seguro, pero la manifestación me parece que es un poco más claro. Pero, bueno, voy por partes. Esta parte de la representación o este aspecto de la representación, hay como tres funciones más o menos bien diferenciadas para las unidades fonológicas, que son esta función
culminativa, la delimitativa y la distintiva. Y dice culminativa otra vez, pero bueno, perdón. Pero y también, también hay un error en el alemán, pero bueno, distintiva. Um, y digamos, la, la, la mayor parte de los principios tiene que ver con la función distintiva. Um, y bueno, acá me interesaba traer esta cita a propósito uh, de lo que está subrayado en amarillo. Uh, y a propósito de esta idea de que la distintividad y las oposiciones fonológicas distintivas lo que hacen es distinguir entre significaciones intelectuales, esto de intelectuelle Bedeutung, ¿no? Um, y las oposiciones que no, que no distinguen entre significaciones intelectuales son irrelevantes o indistintivas. Uh, y bueno, acá es donde empieza esto de la pertinencia, porque acá tienen el texto en alemán. Um, esto en alemán, por ejemplo, la altura musical de las vocales no es distintiva, bla, bla, pero bueno, no importa, en otras lenguas sí. Y acá está la traducción de Cantinot, de los principios de fonología al francés, que tengo una duda sobre de cuándo es de hecho esa traducción en francés. Bueno, yo la tomé de esta edición del 76, pero lo que me importa es que en alemán se usa este término uh, relevant o irrelevant, que en francés pasa como pertinent, non pertinent. Um, y en realidad, aunque Cantino la usa en la traducción de los principios al francés, el término es de Martinet, y bueno, acá lo dice él mismo, que siguiendo a Martinet, traduce relevant por pertinente irrelevant por no pertinente. Um, bueno, acá está un extracto de un artículo de Martinet donde explica cómo es que tradujo relevant por pertinente. Y bueno, cuenta que estaba traduciendo el Anleitung de Trubetskoy, que al final no lo publicó porque Trubetskoy dijo que ya no, que ya no estaba tan como, sí, que ya lo había superado. Y no hay traducción francesa, pero hay traducción al inglés de ese texto de Trubetskoy. Y bueno, Martínez dice eso, que en francés no podía usar relevant porque significa otra cosa. Entonces, bueno, lo sustituye con pertinente. Y bueno, acá corté el texto, pero dice que después escuchó que la gente comenzaba a usar pertinente como él usaba pertinente, que era como Trubetskoy usa pertinente, que básicamente las oposiciones fonológicas son pertinentes si distinguen entre significaciones intelectuales. Um, y bueno, después, en este léxico de terminología lingüística en francés, alemán e inglés, Jules Marousseau consigna el uso de pertinente con la definición de Trubetskoy, básicamente. Es decir, esta parte, ¿no? Los fonólogos califican de pertinentes los elementos fónicos que sirven en una lengua dada para diferenciar significaciones intelectuales. Um, y acá da, curiosamente, da en alemán nicht pertinent, pero bueno, no relevant, irrelevant e irrelevant lo deja como inglés. Bueno,
y en italiano relevante, irrelevante. Um, bueno, todo esto de qué es lo relevante y lo no relevante en Trubetskoy, um, hay como una conexión clara, y digo clara porque Trubetskoy mismo la señala, que es una conexión a Bühler. Que Bühler, bueno, también yo sé que todos conocen a Bühler y que era psicólogo, pero contribuyó un montón a la lingüística. Y Bühler en este texto es del 31, pensé que era del 38. Bueno, en este texto, sí, no, del 31, claro. Um, uh, Presenta esta idea del principio de relevancia abstractiva, que, digamos, básicamente la idea es que dos cosas que son diferentes, por ejemplo, bueno, no tengo acá dos cosas de la misma cosa, pero dos cosas que son diferentes en algún momento pueden ser equivalentes si significan lo mismo. Entonces, la idea, acá hay un ejemplo, como en el artículo pongo un ejemplo, bueno, más fácil, porque también mi alemán tampoco es tan bueno, pero acá está en inglés. uh, y pone este ejemplo de un sistema de comunicación con banderas, que puedes um, tener diferentes banderas de diferentes colores, pero que todas valgan por lo mismo. Entonces, acá está el ejemplo de las banderas verdes y grises y blancas, creo. Uh, Negra, gris y blanca, perdón, acá está. No one will dispute that. Uh, Son colores diferentes, pero pueden significar la misma cosa, pueden ser idénticas en significado. Si se abstrae un factor común, uh, y, 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 lo que cuenta es ese factor común que es abstracto. Uh, Acá mi charla se llama algo así como entre fonología y semiótica. Y esto en realidad, esta cuestión del principio de relevancia abstractiva en Bühler, en realidad atraviesa como toda la discusión sobre la noción de fonema, pero también, y esto era de lo que no iba a hablar, pero creo que sí voy a hablar un poquito, uh, también atraviesa, uh, digamos, el surgimiento de la semiología como disciplina, sobre todo en los 40 y en los 50 hasta los 60, sobre todo como en un ambiente, digamos, francófono, um, uh, bueno, les digo esto y ahora me voy a la siguiente slide, pero digamos, cuando comienza la semiología, es decir, se publica el curso de lingüística general, donde está esta idea de que la lingüística es parte de la semiología, y después, en los 40, sale, bueno, digamos, el curso viaja por Europa. Karszewski se lo lleva a Rusia y Jacobson, bueno, Jacobson y Trubetskoy conocen a Saussure. Meillet se lo lleva a París, bueno, está Bailly también. Y comienzo a ver como estos intentos de hacer esta ciencia que Saussure nomás anuncia, que es la semiología. Um, y bueno, luego está James Leff también en Dinamarca, pero digamos, hay dos trabajos importantes para la historia de la fonología que se publican justo durante la guerra. Uno es más conocido, que es Los prolegómenos de James Leff, y el otro es un trabajo de Eric Boysens, uh, que es un libro muy chiquito, pero es un libro
re interesante y re importante para, para la semiología después. Um, y sobre todo Prieto retoma ese libro de Boysen. Prieto, bueno, porque digamos esto pasa en los 40 que se publican estos dos libros, pero después, sobre todo en este terreno francófono, um, comienza a ver como una escisión entre dos formas de entender la semiología. Una es a grandes rasgos la forma de Barthes, Barth, que trata de hacer esta semiología de la significación. Y del otro lado está Boysen, Prieto, Mounat, Jean Martinet, la esposa o una de las esposas la segunda esposa de André Martinet. Um, y ellos tratan de hacer una semiología de la comunicación y básicamente su idea es que la semiología estudia solamente cosas que están hechas para comunicar y, o sea, sistemas de signos que sirven para comunicar que no son lingüísticos. Pero y ahí importa mucho esto de la abstracción, porque lo que ellos quieren encontrar es la sistematicidad de estos sistemas de signos. Entonces quieren encontrar unidades que sean más o menos similares a lo que en la lengua son o los fonemas o los monemas, para usar la terminología de Martinet, o las palabras o las oraciones. Entonces esto de la abstracción está acá en Bühler, está en Boysen's y más o menos está también en Prieto. Bueno, en realidad este problema de la abstracción tiene que ver con cómo, en términos más modernos, supongo que es esto que se llama la percepción categorial, cómo es que funciona esto de la percepción categorial y de que sabemos que, o sea, cómo sé que esto es un vaso y que pertenece a una clase de objetos. Bueno, de hecho, no sé si esto es un vaso o una taza, porque no tiene asa, pero es como de cerámica, no, en fin, no importa. um, bueno, la abstracción, esto de la abstracción, como de sacar los factores comunes a toda una clase de cosas para establecer como la comprensión de una clase en términos muy de Prieto y de cómo Prieto interpreta después a Trubetskoy. Um, porque eso es importante también y creo que es algo que posiblemente me esté influenciando mucho, uh, y es la lectura que Prieto tiene de Trubetskoy y de la fonología, que Prieto lo que hace es leer a Trubetskoy y leer una parte de la fonología, de la teoría fonológica a través de la lógica de clases. Entonces, para Prieto, un fonema es una clase de sonidos y de lo que de lo que, digamos, de lo que va la fonología es de explicar cómo se establece la comprensión de las clases que los fonemas son. Pero bueno, el punto aquí en la charla, y perdón por el paréntesis, es que, digamos, hasta Bühler, esta idea de la pertinencia, o bueno, relevancia, pertinencia, uh, lo importante es que esta idea de la pertinencia incluye dos aspectos. Uno es que junta cosas, pero para que las cosas se puedan juntar tienen que ser equivalentes y para que sean equivalentes hace falta que se les reconozca al menos, al menos una característica en común. Um, y bueno, está este corolario de que si tienes dos cosas que son equivalentes, entonces son no equivalentes a una otra cosa. Um, uh, bueno, uh, y la otra parte es que uh, lo que hace que las características sean compartidas es que son pertinentes, es decir, no son dos cosas cualesquiera, sino dos cosas que ya, que antes son pertinentes, es decir,
el hecho de que sean pertinentes es lo que las vuelve compartidas entre esas dos cosas que se vuelven equivalentes y no al revés. Um, que bueno, eso también es un poco una lectura medio prietana, digamos. Pero bueno, hasta acá la pertinencia es más o menos clara, tiene que ver o sea, la idea es describir sistemas fonológicos y suponer que los sonidos comportan estas características en común que los vuelve equivalentes y que entonces se pueden establecer fonemas, ¿no? Entendiendo fonemas como clases. Pero luego viene Martinet. uh, bueno, Martinet introduce el término de pertinencia, como ya había dicho, como traducción de relevant en Trubetskoy. Pero después, en los 60, cuando publica este libro de Elementos de Lingüística General, um, cuando habla de pertinencia, ahí la pertinencia ya es otra cosa. Porque acá, bueno, les leo lo que dice en la versión en español. Toda descripción supone una selección. Un objeto, por muy simple que parezca en una primera consideración, puede manifestarse de una infinita complejidad. Ahora bien, una descripción es necesariamente finita, lo que quiere decir que solo se podrán obtener ciertos rasgos del objeto que se va a definir. Los rasgos que revelan bueno, um, el punto es que uh, acá la pertinencia se vuelve algo así como un sinónimo de punto de vista. Es decir, la pertinencia en Martinet lo que trata de hacer es o en este momento de Martinet, um, de lo que va es es decir, ya no es solamente algo que pueden o no tener las características fónicas, sino que es lo que vertebra una descripción lingüística, no solo fonológica. Digamos, se vuelve como una especie de criterio epistemológico, uh, más o menos, o digamos epistemológico, en, siendo un poco laxos quizá con lo que significa epistemología. Bueno, um, el problema, creo, es que, bueno, no sé si es un problema, pero es algo que me parece importante señalar, es que entender la pertinencia como lo hace Martinet es poner más o menos al mismo nivel dos cosas que no son lo mismo. Por un lado, la pertinencia en Trubetskoy puede interpretarse como una propiedad del modo en que un hablante opera o concibe los sonidos de su lengua, y las características pertinentes lo son en la medida en que distinguen significaciones intelectuales, pero eso es distinto a concebir la pertinencia como un principio que articula la descripción de un sistema fonológico lingüístico. Entonces sí, hay como dos o varias preguntas que yo les haría y que bueno, luego podemos hablar, porque en principio me parece que la descripción que un lingüista hace de una lengua no es exactamente lo mismo que el conocimiento que un hablante tiene de la lengua que habla. O sí, yo creería que no, o no exactamente. Uh, por ejemplo, una descripción de las vocales del español coincide de a de veras con el modo en que los hablantes del español conocen los sonidos vocálicos de su lengua. Yo creería que no tampoco. Y tenía un ejemplo que no lo incluía acá, pero que tiene que ver con las vocales en algunos dialectos andaluces, um, en donde a veces, digamos, como se pierde la S a final de palabra, a veces las vocales finales se abren un poco y a veces se alargan también un poco. Uh, y bueno, eso definitivamente es algo que si somos fonólogos o fonetistas nos fijaríamos en eso, pero, pero como hablantes, o sea,
tal vez también, pero lo importante es que hay dos prácticas diferentes ahí. Una es escribir una lengua y la otra es hablar una lengua. Um, y me interesa subrayar esto de la práctica, porque después es lo que Prieto va a traer a colación para hablar de pertinencia. Y bueno, llegamos a Prieto, y creo que voy bien de tiempo, ¿no? Ok, ok. Y bueno, Prieto, digamos, una de sus obras más importantes uh, es este libro de 1975, que se llama Pertinencia y Práctica. Prieto comenzó su carrera en fonología. De hecho, su tesis de doctorado, perdón, se llama Fonología del Español Moderno. Y bueno, es una fonología del español y muy, 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 muy estructuralista. Uh, Se pelea ahí un poco con Alarcos, también un poco con Trubetskoy, bueno, pero después gradualmente se fue como haciendo más hacia la semiótica, como que se fue pasando un poco más hacia ese lado. Um, pero digamos, en realidad hace las dos cosas. Y este libro, Pertinencia y Práctica, um, tiene una parte muy lingüística, otra parte muy semiológica. Y bueno, lo que quiero decir con Prieto es que, por un lado, Prieto sigue a Martinet. Bueno, Prieto estudió con Martinet, de hecho. Uh, en 1956, Prieto tiene algunos problemas algunos problemas en Córdoba, uh, y se va un rato de Argentina a París a estudiar con Martinet y, y luego regresa Argentina, luego viene el golpe, se queda un rato del 60 al 66, que viene el golpe de Estado y vuelve a salir. Um, pero bueno, es esto de la pertinencia en Prieto, sí, decía lo de Martínez porque Prieto estudió con él y lo sigue en algunas cosas y en otras cosas no. Y entender la pertinencia más como punto de vista, en eso sí que sigue a Martínez Prieto. Y bueno, acá pueden ver que en la cita él lo admite, dice que a veces usa punto de vista y pertinente como sinónimos, más o menos. Um, uh, pero en otras cosas no sigue a Martínez. Y lo importante de Prieto es que él liga esta noción de pertinencia a la idea de práctica. Para Prieto, si hay pertinencia es porque hay una práctica. Es decir, las características pertinentes de cualquier cosa solo son pertinentes en la medida en que son pertinentes para una práctica. Es decir, este encendedor, que sea blanco, puede ser pertinente. Uh, bueno, espero que sí vean el encendedor. um, el hecho de que sea blanco puede o no ser pertinente dependiendo de la práctica en la que voy a usar el encendedor. Si es nomás para encender un cigarro, igual no es pertinente que sea blanco, pero si quiero regalárselo a alguien a quien le gustan los encendedores blancos, entonces es pertinente. Um, pero bueno, en Prieto, por eso pertinencia y punto de vista tienen todo, que son casi lo mismo. Y eso es un poco como continuar a Martínez. Pero, por otro lado, Prieto se separa de Martínez. Y bueno, dice acá, no sigo a Martinet cuando le reprocha a Trubetskoy haber identificado pertinencia fonológica y lengua en el sentido de Saussure.
Y yo le reprocho a Martínez haber identificado función distintiva y pertinencia fonológica. Y eso es importante porque uh, para Prieto, uh, la pertinencia uh, es más o menos sinónimo, en lingüística, la pertinencia es sinónimo de lengua, es decir, uh, volviendo al ejemplo de las vocales andaluzas, igual, no sé, bueno, uh, o bueno, digamos, una E abierta en español de la Ciudad de México, uh, podríamos decir, o una O abierta, podríamos decir que no es fonológicamente pertinente en la medida en que no es distintiva, pero para Prieto sí es pertinente porque es parte de las vocales del español. Es decir, para Prieto la pertinencia incluye la característica que es vocal del español. uh, entonces, para Prieto la pertinencia no se reduce a distintividad, sino a lengua, en el sentido de Saussure. Um, bueno, luego, con Prieto, está este problema de que um, en realidad Prieto hace como una lectura muy semiológica de la fonología, o como muy, sí, voy a decir semiológica. Um, y uh, ya, sí, no, no sé, hay un momento en donde me parece que lo que Prieto dice de los fonemas lo dice desde la semiología y no desde la fonología. Uh, y creo que es importante a la larga hacer esa distinción. Um, pero bueno, lo que me interesa acá es que esta noción de pertinencia en Prieto después está muy ligada a la noción de práctica y este vínculo entre pertinencia y práctica al final es como lo que vertebra toda la teoría semiológica de Prieto. Entonces, bueno, acá ya estamos en semiología completamente. Uh, y uh, esta, este artículo, en realidad, es un artículo que originalmente apareció en francés. Hay una traducción al español publicada en una revista en Veracruz, de hecho, que se llamaba, se llamaba, creo, La Palabra y el Hombre, de la Universidad de Veracruz. Um, Salió en español, pero originalmente, no, perdón. Este artículo sí hay una traducción en español, pero no se publicó en Veracruz, se publicó en Córdoba, en Argentina. Me confundí, perdón. Um, uh, y bueno, esta es la versión italiana de uno de los últimos libros de Prieto. Pero es como la versión definitiva, porque salió como 4 años antes de que se muriera. Um, y bueno, acá lo que me interesa, esta parte es una parte de esta, ajá, es como un zoom in de la diapositiva anterior. Y lo que me interesa es esto, de que la semiología, en ese artículo Prieto está presentando su propuesta de semiología, como su teoría semiológica. Um, y me interesa esta parte de esta semiología se constituye alrededor del principio de que la validez de un conocimiento depende no solo de la verdad de ese conocimiento, pero de su pertinencia también. Uh, y la pertinencia aparece como un criterio de validez lógicamente previo al de la verdad. Um, bueno, uh, acá, uh, hoy estaba todavía pensando como qué tanto quería meterme en cosas espesas hablando de Prieto, y creo que me voy a meter mucho en cosas un poco medio raras, pero bueno, porque esto tiene mucho que ver
con la orientación política o más bien con la orientación filosófica de Prieto, pero con cómo esa orientación filosófica de Prieto estaba también un poco influenciada por su posición política. Porque cuando habla él acá de pertinencia uh, y de esta distinción entre verdad y pertinencia de un conocimiento, en realidad lo que tiene en mente es una discusión que tuvo con Cesare Luporini, un marxista italiano, y que está en este artículo. Este artículo está en este periódico Rinascita, que es un periódico, o era un periódico del Partido Comunista Italiano, perdón. Uh, y básicamente uh, lo que Prieto discute ahí tiene que ver es un problema de marxismo y de cómo interpretar a Marx y de cómo hacer una ciencia marxista, en cierto modo. Porque a Prieto, en cierto modo, me parece, le interesaba esta idea de una lingüística marxista o una lingüística materialista en algún sentido. Entonces acá están discutiendo este problema de si la ciencia uh, opera con esencias o no. Y Prieto dice, no, la ciencia no puede operar, porque lo raro es que Luporini, que es materialista, es marxista, dice que la ciencia opera con esencias. Y Prieto dice, no, la cosa acá son las prácticas. Y sabemos cosas de a de veras, es decir, porque el problema acá es que si la ciencia no opera con esencias y entonces la ciencia es un producto histórico social, ¿cómo es que podemos tener conocimientos verdaderos si los conocimientos que producimos dependen del contexto histórico social? Bueno, para Prieto la respuesta está en la pertinencia. Entonces, espero que me estén siguiendo porque los estoy llevando desde Trubetskoy y la fonología a Martinet y a esta generalización de la noción de pertinencia que luego Prieto toma para discutir cosas de marxismo, pero para darle como una fundación filosófica a su proyecto semiológico. Y acá pueden ver ustedes que no los estoy choreando completamente, porque acá está esta parte donde, ay, perdón, uh, Prieto basa su posición en la teoría fonológica de Praga. Cuando Prieto habla de la escuela de Praga, básicamente habla de Trubetskoy. Yo no dudo que Prieto haya leído o que conociera a Matesius o a Trunka o a los demás miembros de la Escuela de Praga, pero el referente constante cuando habla de la Escuela de Praga es Trubetskoy, más que Jacobson, es Trubetskoy. De hecho, Jacobson y Prieto no hay mucho. Prieto no escribió mucho sobre Jacobson, pero sí usa muchísimo Trubetskoy. Um, entonces, bueno, y a veces Prieto mismo dice como, no era mi intención, pero yo nomás vi como toda la problemática del materialismo histórico tenía que ver con Saussure y cómo la fonología de Trubetskoy me permitía juntarlos. uh, y bueno, uh, creo que voy cerrando. Uh, no estoy seguro porque tenía esta diapositiva acá, pero bueno, uh, sí, en fin. Uh, lo que me interesa, con lo que me interesa terminar un poco, es que, bueno, en Prieto, la semiología, o sea, en el último Prieto, la semiología tiene que ver, o es una ciencia que estudia la razón de ser del conocimiento de la realidad material. Uh, y estudia esa razón de ser mediante o al mirar a prácticas y tratar de establecer las pertinencias o los principios de pertinencia detrás de determinadas prácticas. Y eso lleva a Prieto a hacer una distinción entre conocimiento ideológico y conocimiento, digamos, no ideológico. Y
pero todo está ligado con esta noción de pertinencia, uh, porque, bueno, como Prieto es osuriano, su idea es que aunque el conocimiento esté basado en estas dos cosas de prácticas y pertinencias, el conocimiento siempre es arbitrario en el sentido de Saussure. Um, y lo que hace el conocimiento ideológico es esconder la arbitrariedad, o su arbitrariedad. Entonces, para Prieto, la semiología es una especie de ciencia o de práctica como emancipadora y decolonial, porque lo que hace es descubrir descubrir el carácter o desencubrir el carácter ideológico de cierto conocimiento. Uh, pero bueno, uh, el punto es que acá todo está ligado a cómo interpreta Prieto la teoría de Trubetskoy y a, como, a esta generalización de la noción de pertinencia de Martinet, Trubetskoy. Bueno, y bueno, digamos como para concluir, quería decirles algo que se me acaba de olvidar. Sí, ya me acordé, que en Prieto entonces la semiología es una especie de generalización de la fonología en general, pero en la medida en que Prieto asume que los, digamos, como los mecanismos básicos de la fonología, justamente este principio de abstracción, um, este principio de relevancia abstractiva de Bühler y luego en Trotsky, uh, como que eso que está en la fonología en realidad está a la base de todo conocimiento, um, y por eso funda su semiología sobre ese principio, digamos. Y esa es la generalización que hace, que Prieto hace de la fonología. No, es decir, no trata de fonologizar todo, sino más bien de semiologizar la fonología. Y al semiologizarla, generalizarla, digamos. Bueno, creo que me interesa mucho tener tiempo para preguntas. Entonces, uh, uh, termino acá. y, 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 sí, temo no haber sido muy claro, entonces, por favor, díganme qué hizo falta, o qué respuestas tienen también, porque siempre acabo más con preguntas que otra cosa. Entonces, bueno, gracias. Muchas gracias, Israel, por la presentación. Entonces, tenemos tiempo para preguntas, para diálogos. No sé bueno, si alguien quiere tomar la palabra, simplemente abra su micrófono y ya. Hay una mano levantada. Ah, sí, Naye, perdóname, no te había visto, Naye. Eh, Hola, pues primero muchas gracias por esta charla y por pasarme el link para poder estar acá. Estoy pues encantada, ¿no? Honestamente yo no me he acercado a Prieto tanto, o sea, sí había escuchado algunas cosillas, pero nunca me había como puesto a reflexionar un poco en esto. Eh, no sé si vaya a ser como tan claro, si me vaya a explicar bien, pero eh, va esto en torno a una pequeña duda. O sea, si entiendo bien, entonces podríamos decir que para los estructuralistas o para la gran escuela estructuralista, que creo que es como que la que ha dominado el estudio lingüístico, eh, podríamos como entender que algo se define o algo es pertinente a partir de su lugar en el sistema, ¿no? Es decir, a partir de esta abstracción se
como que se separa ese sistema y entonces empiezan a definir las unidades por su lugar en dicho sistema, ¿no? A partir de este conocimiento que vayamos, no viene de lo externo, sino que más bien nosotros, o quienes hacen lingüística, quienes describen una lengua, identifican una unidad a partir de las oposiciones que generan, de cómo se distinguen de otros y de cómo se vinculan con otras unidades, etcétera. Pero para Prieto, que va yéndose más a esta semiótica que además tiene influencia o que trata de vincularse con pues, las teorías marxistas, algo sería relevante, o podríamos decir que en una lengua algo sería relevante si es reconocido por los hablantes. Y si es así, o sea, porque me llama mucho la atención el vínculo que haces con Buehler, y que fue muy pertinente que mencionaras que es psicólogo, ¿no? Porque la explicación o el entendimiento de cómo perciben los hablantes, pues es un poco distinta, viene de la experiencia propia del sujeto. Entonces, si esta es como la línea que se va desarrollando en esta semiótica y que Prieto retoma, y si esta es reconocida, si define la relevancia a partir de si algo es reconocido por los usuarios, es decir, por los sujetos, y es decir, por los hablantes, si para un hablante algo se distingue, ahí tiene sentido la noción de relevancia. Y eso es como mi pregunta, si lo estoy entendiendo bien. Y en ese sentido, es muy importante porque, bueno, o sea, son cosas, son dos maneras distintas de describir una lengua, ¿no? Y tiene sentido un poco que Prieto se vaya hacia el lado marxista porque pues el marxismo toma el materialismo, el materialismo histórico es su principio, ¿no? Y para el materialismo histórico es precisamente el mundo material el que determina nuestra conciencia, no la conciencia la que determina nuestro mundo material. En ese sentido, creo que tendría sentido. No quiere decir que esté bien o mal, eso creo que es un problema que mete un poco en jaque a la lingüística, en tanto que se estudia como sistema aislado, pero no puede ignorar las condiciones sociales o el entorno social para describir una lengua, pero más o menos iría por ahí. Ah, sí, gracias por la pregunta. Y sí, o sea, sí, creo que sí va por ahí. Am, y sobre todo, bueno, ah, sí, en cierto modo, mm, para Prieto lo pertinente tiene mucho que ver con esto del reconocimiento y sobre todo con cómo se reconoce algo. Y también tienes un montón de razón con esto que dices eso a propósito del marxismo, porque Prieto se asume como marxista, y sí, asume una especie de realismo que es más como materialismo. Um, pero, pero, al mismo tiempo, uh, o sea, Prieto nunca estuvo realmente muy interesado en hacer cosas como, no sé, como cosas de sociolingüística o cosas así más. Sí, hay algo con el estructuralismo que es medio complicado, porque bueno, además hablamos de estructuralismo como, en realidad el estructuralismo incluye un montón de cosas muchas veces que muchas veces incompatibles, ah, o más o menos incompatibles. Pero no, porque estaba pensando en que ah, Prieto, aunque se asume materialista, es muchísimo más ah, James Leviano de lo que él mismo aceptaría, porque él se pone un poco en contra de James Lev, porque tiene como esta visión de James Lev, uh, que es la visión de Martinet, la visión de la reseña que Martinet hizo a los prolegómenos de James Lev, y lo acusa, Prieto acusa a James Lev de antisustancialista. Y como Prieto se asume materialista y sustancialista, dice, no, James Lev, muy mal. Pero en realidad es muy James Leviano. uh, y
porque lo que estaba pensando es que vía Martinet hay otra tradición de lingüística en cierto modo estructuralista, Ujú, uh, que quizá toma un poco más en cuenta esto es decir, vía Martinet uno puede llegar a Weinreich y vía Weinreich a la BOF. Um, ujú. y bueno, ahí hay más cosas quizá un poco más interesantes desde este punto de vista. Um, uh, pero bueno, sí, la pertinencia en Preto tiene mucho que ver con cómo se conocen o cómo se reconocen las características de las cosas y, y creo que esto que él hace de identificar pertinencia con lengua en el sentido suriano va por ahí. No sé qué tanto respondí, pero, pero gracias por la pregunta. ¿Algún comentario o una pregunta? Quizá en lo que se animan. Este, tú, en un punto, Israel, mencionaste que Saussure solamente había presentado su programa, ¿no? O un tipo de programa. Y yo quería preguntarte si yo creo que no es, bueno, a ver, primero te digo lo que yo pienso y luego tú me dices lo que tú piensas, ¿no? Yo creo que digamos, la noción de sistema, ¿no? Y la puesta en marcha de su programa, ¿no? Está, digamos, puede verse en la teoría de las laringias, ¿no? Es decir, no nada más, yo creo que no nada más se presentó, sino que sí tuvo una aplicación, ¿no? Que es como el reconocimiento al menos de dos unidades, ¿no? Que no, dos unidades que tenían un efecto sobre otras, ¿no? Y después vino Martina y propuso la tercera, según entiendo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿no crees digamos, eso es una prueba de que no solamente hizo la presentación, ¿no? Hagan esta chamba, ¿no? Sino que él mismo sí la aplicó, ¿no? Y no sé, es lo que pienso yo ahora. Más bien, ¿qué piensas tú? No, sí, 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 sí. No, yo lo decía sobre todo para la parte de la semiología. Ok. Um, Porque sí, sí, eso, sí, no nomás, la parte de la fonología, ah, sí, hizo la chamba. O sea, las únicas cosas, o las cosas que publicó Vida tenían que ver con la fonología, ¿no? O bueno, con cosas, en fin. ah, lo que no hizo tenía que ver más con esto de la semiología, que también es un poco, hago trampa diciendo que no lo hizo porque hay un montón de manuscritos donde trata como de más o menos presentar bien de qué va eso de la semiología. Um, pero me refería sobre todo a esa parte. Um, porque bueno, o sea, dice como que la lingüística es parte de una ciencia más grande, eso que ya todos sabemos, que es la semiología, pero después ya no construye la semiología y eso es lo que después mucha gente intentó hacer desde la gente más como directamente cercana o directamente, que estuvo directamente en contacto con él, hasta, bueno, gente que ya no, como Boysens y Jamslev, que fueron los primeros, pero lo digo sobre todo en términos de fonología, perdón, de semiología. uh, que ahí es un poco más, sí, quedó como más abierto. Y sí, bueno, eso.
Sí, Sí, luego quizá también algo como para atenuar los jitomatazos, ¿no? Los neogramáticos, ¿no? Que claro, no digamos, uno puede ser como tener la impresión de que dos lenguas se parecen muchísimo, ¿no? Incluso, o sea, eso uno no tiene que estudiar lingüística ni, ¿no? Para reconocer que dos lenguas pueden parecerse, ¿no? Pero creo que digamos, el aporte va más allá del mero reconocimiento, ¿no? Sí, o digamos, el método para mí es el aporte, ¿no? Y es el reconocimiento de sí semejanzas, pero de semejanzas que son sistemáticas, ¿no? Y digamos, la sistematicidad ya deja pone lejos a la impresión, ¿no? Es decir, cuando uno muestra que las correspondencias son sistemáticas, entonces la impresión ya queda por detrás, ¿no? Me parece. sí, sí. No, y además los neogramáticos a mí mm, creo que, no sé, de algún modo a veces tienen como mala fama, pero en realidad, es decir, la lingüística contemporánea le debe un montón a los neogramáticos. Es decir, sin neogramáticos no hay Saussure, ni Bloomfield, ni supongo que ni Chomsky por extensión. Pero, uh, es decir, uh, uh, toda la banda estructuralista se formó más, o bueno, estructuralista y estructuralista en los sentidos de los dos lados del Atlántico, más o menos se formaron con neogramáticos o con gente que traía toda esta cosa neogramática. Entonces, sí, o sea, en cierta forma, ahí es donde empieza la lingüística contemporánea. Um, entonces, sí, es complicado, pero bueno, también hay un montón de chamba de gente que ha estado haciendo como cosas muchísimo más, como con más matices a propósito de cuáles son como las contribuciones o no um, de los neogramáticos. Ah, pero sí, o sea, a veces hasta por extensión Bloomfield cuenta como, Bueno, o sea, no, no tanto, pero sí. y también ahora digamos que hablaste también mucho de epistemología y todo, también tiene que ver con la importancia de las preguntas, ¿no? O sea, digamos, la noción de sistema surge gracias a una pregunta que se hicieron los neogramáticos, ¿no? No, no es, ya, me callo. No sé, se me hace que Francisco tenía una pregunta o no. O- Hola, sí, buenos días. Gracias por la presentación. Siempre es bien complicado hacer la recapitulación de los conceptos y cómo se van desarrollando. Y entonces está bastante chido el tema. Tenía la duda porque yo tenía, no, o sea, yo no he leído a Prieto, pero tenía una perspectiva que era también más hacia Yemslev, principalmente por la introducción a la versión de principios, en español, en donde menciona esta cuestión donde prácticamente hace la equivalencia de que el análisis de Trubetskoy tiene implicado un análisis en lógica de conjuntos, ¿no? Entonces esa idea es la que siempre me dio de que pensé que era bastante más hacia lo abstracto, pero como mencionas ahorita la parte de pertinencia, me queda la inquietud de si este desarrollo conceptual no es más bien como que una reformulación del concepto de función, porque a final de cuentas está apelando como a esta dimensión. Fuera del sistema, si lo pensamos en sentido estricto de estructura, porque está en las condiciones materiales del sistema, o sea, el sistema en abstracto, pero aparte en las condiciones materiales de quiénes son los que portan ese sistema dentro de su conocimiento. Entonces, como lo planteas, y también
tomando en cuenta que surge desde esta cuestión de las funciones de Bühler, o sea, me queda esa sensación de que, como lo presentaste, pertinencia quedaría siendo una reformulación de función. Entonces, Mm, eso no sé si me perdí en algún punto ahí. Eso es una, y también otra cosa es que muchas veces siento, bueno, también en su momento hice una revisión conceptual de algunos términos, pero igual me complicó, o sea, siento que se complica bastante teniendo como punto de partida el término en sí, en lugar de ubicarlo como en los marcos más amplios a los que pertenecen. Entonces, así como en la exposición, siento que estaría bastante bueno que fuera justo desde un marco más epistemológico, en donde se pongan como que categorías generales donde podamos mm, ubicar mejor al término de pertinencia. Porque así como lo mencionaste, por ejemplo, se parece mucho también a esta cuestión, como lo dijiste, de lingüística cognitiva con todo esto de la categorización y los prototipos, ¿no? Entonces, o sea, siento ujú. que parte de la complejidad que tiene partir la discusión desde la terminología es que estos términos tienen muchos significados, realmente pues no son conceptos bien definidos dentro de un sistema conceptual. Eh, entonces, para su revisión sí ayuda bastante tener como que un esquema mayor donde poder ubicar esos significados. Sí, sí, no, gracias por todo. Y sí, tienes razón, porque en realidad ah, am, esto que no dije, es decir, a propósito de Bueller ah, y del contexto en el que Bueller estaba trabajando, ah, está también, está Brentano, y está como un tipo de psicología en Viena, que bueno, Brentano todos lo ubicamos porque era maestro de Husserl y de Freud. Ah, pero hay una conexión entre Brentano y Buehler a propósito um, a propósito de estos problemas de la abstracción y a propósito de otra cosa de la que no hablé acá, uh, pero que tiene que ver con esto de la relevancia o de la pertinencia, que es como cuándo saber que algo es parte de un sistema y, o cómo saber que algo es parte de un sistema o no es parte de un sistema, como esta distinción entre la fonología y la fonoestilística, como cómo saber cuál es cuál. Uh, y en los principios de fonología, Trubetskoy en alemán a veces usa uh, Symptom, a veces usa Merkmal, y hay un problema con la traducción ahí, que justo la traducción de Esther y de esta traducción está más chida. Um, y, pero bueno, es decir, eso forma también parte de este contexto mucho más amplio de las discusiones que estaban pasando en psicología, que Ujú. influyen en la Viena de Trubetskoy también. Porque también Trubetskoy publicó algunos artículos en revistas de psicología, justamente. Um, entonces, sí, tienes un montón de razón de que hay también como todo este contexto histórico y de las relaciones entre lingüística y psicología en ese momento. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, no sé hasta qué punto este tratamiento que Prieto hace de pertinencia podría ser una reformulación del concepto de función. Lo que sí, lo que sí podría decirte a propósito de función es que Prieto es funcionalista, en el sentido en que Martinet es funcionalista también, y en el sentido en el que el Círculo de Praga era funcionalista, es decir, en asumir que la lengua tiene una función
y que la función es la comunicación y que las estructuras lingüísticas se pueden explicar a partir de esa función, que es la comunicación. Uh, y sí, y por eso, también un poco por eso, a Prieto lo que le interesa es cómo se conoce la sustancia afónica. Uh, y, 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 bueno, ahí entra esto de su materialismo y de su estar en contra de James Lev, aunque yo nunca he entendido muy bien por qué Prieto estaba tan en contra de James Lev, porque en realidad, si lees uh, no solo el prólogo a los principios de fonología de Trubetskoy, pero también el primer libro de Prieto se llama Principios de Noología y es una especie de teoría semántica, pero basada en la fonología, como que quiere tomar la fonología de Trubetskoy y usarla para el significado, no para el significante. Uh, y es James Lev, es muy James Leviana. Uh, pero no sé, como que estaba este estigma de que James Lev era como antisubstancialista, que tiene mucho que ver, a mí me parece, con la reseña que escribió Martinet, porque cuando se publican los prolegómenos en danés, se traducen al francés hasta después, bueno, primero a inglés, creo, y luego a francés, pero no había acceso a menos que leyeras danés, y Martinet hablaba danés, y entonces hizo esta reseña de los prolegómenos, que no era como muy, no, o sea, estaba bien, pero decía esto de que James Lev era como antisustancialista. Y hay la correspondencia entre James Lev y Martinet, donde James Lev le dice como, pero Martinet, no me entendiste, porque yo no soy antisustancialista. uh, pero bueno, como que Prieto se casa un montón con esa recepción de James Lev. um, y bueno, uh, en, en, en muchos de sus trabajos se asume como en contra de James Lev en cierto punto, y al mismo tiempo no, porque es muy James Leviano. Bueno, y esa lectura en, en, en el prólogo a Trubetskoy, todo eso de meter la lógica de clases, eso sí es muy, muy, muy de Prieto. Y, y sí, um, lo hace un poco como más, como que lo acerca más a este lado formalista, pero intenta mucho, como no perder de vista la sustancia, pues. Y, uh, y bueno, después entra esto de su onda más marxista. Pero bueno, sí, no sé hasta qué punto sería una reformulación de la noción de función, pero la noción de función sí existe en Prieto en cierto modo, pero función como finalidad, sobre todo. Mm. No tanto en el sentido de James Lev, de función, sino más bien Sí. como Martínez. Ajá. Sí, bueno, no sé, tampoco sé qué tanto respondí, pero gracias por, por las dos No, no, preguntas. no, no, sí, o sea, sí, a mí me queda más claro que sí está del lado más funcionalista que otra cosa. Así formulado, como lo presentaste, sí tiene, ahorita ya me queda más claro y ya no siento esta disonancia entre la perspectiva que tenía. Pero pues también qué mal porque, o sea, que tuviera esa perspectiva de Jemble, porque justo lo que hacen los prolegómenos, pues es básicamente establecer como un método para abarcarlo, tanto las ciencias naturales y las ciencias sociales, interpretarlas. Y pero de manera más estricta, ¿no? No pelearse, no, o más bien no casarse con esta idea de sustancia, que a final de cuentas es esta masa amorfa, ¿no? Que no podemos definir si no es mediante necesariamente un sistema de signos, ¿no? En este caso, las mediciones, por ejemplo, cuantitativas, siguen siendo un intermediario para que nosotros podamos conocerlo. Pero bueno, ya, eso está bastante bien. Muchas gracias. No, de nada. Y sí, de hecho, yo creo que yo no he encontrado referencias de Prieto a la estratificación del lenguaje, el artículo de James Lev.
porque ahí queda claro que James no es realmente antisustancialista. Pero lo que sí, a propósito de lo que acabas de decir, en la biblioteca de Prieto en Buenos Aires hay una copia de Uldal, porque los prolegómenos es la parte de Jemslev, pero Uldal también escribió Principles of Glossematics, uh, y Prieto tenía el libro de Uldal, y el ejemplar que está ahí en la biblioteca en Buenos Aires está medio subrayado, como que sí lo leyó un poquito. Conocía la glosemática, uh, yo creo que la conocía re bien, sobre todo a Jemslev, quizá a Uldal no sé qué tanto, pero a Jemslev sí. Pero sí, no sé, de todos modos tenía esa opinión que sí, a mí también me parece un poco raro, como que, pero bueno. Um, Así es. bueno, a ti. Bueno, si alguien tiene algún otro comentario o pregunta para Israel, Hola Israel, no sé si ya me escuchan. sí. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verte. Disculpa hace rato que crasheó mi Zoom. Me interesó bueno, me interesa mucho lo que dices porque me parece que que el concepto de pertinencia de Prieto es como pre-jacobsoniano, ¿no? O sea, siento que Jacobson tomó como las mismas ideas pues, bueno, de la escuela de Praga de Trubetskoy, pero les dio como esta realidad material a través del estudio de los rasgos acústicos. Y, o sea, con Jacobson empieza también esta obsesión por la redundancia, ¿no? Por eliminar toda la redundancia y todo. Y yo siento que no alcanzo a ver ese tipo de, de carácter en la descripción de Prieto y que tú también has comentado. Y que, por ejemplo, también me recuerda un poco la escuela de Leningrado, perdón, de Leningrado, de la cual nos habló Pavel hace una o dos sesiones. Entonces, sí quisiera como preguntarte y discutir como qué tanto Prieto no considera a Jacobson, qué tanto su posición es distinta, opuesta, compite, no sé, porque de hecho siento que precisamente Martinet y después viene Weinreich y Labov fueron, o sea, paradójicamente los funcionalistas y los sociolingüistas terminan siendo más materialistas que los formalistas que suelen ser acusados de no funcionalistas, ¿no? O sea, sí, como que ese me parece que es un camino distinto que al final siempre dentro de la fonología tenemos estos encuentros, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, la teoría de la optimidad, tienes los modelos estratales y toda esta cosa, y siempre es como sobre todo esta puja entre la pertinencia precisamente de la sustancia dentro de la fonología, ¿no? Así que, pues sí, sería todo. Gracias. No, a ti, a ti. Y sí, entre Prieto y Jacobson, ah, como más o menos dije, la tesis de doctorado de Prieto fue sobre fonología del español y sigue más o menos a Alarcos, la fonología del español de Alarcos y la critica, pero también usa un montón a Jacobson y usa ahora se me olvida cómo se llama este artículo de Jacobson, pero es un artículo muy viejo de Jacobson, como de los, no sé, como del 30, creo. Um, pero es como de estos primeros artículos donde empieza como a presentar uh, estas, los rasgos, bueno, lo que luego van a ser los rasgos distintivos, los que presente con Hale y con el Preliminaries to Speech Analysis. Ahí. Uh, bueno, entonces Prieto sí usa esos rasgos de Jacobson, usa agudo, agudo, grave, tenso, laxo, los usa en su fonología del español, y los toma de Jacobson. Uh, Más allá de eso, uh,
no se refiere mucho a Jacobson. Y a Prieto le interesaba un montón como la noción de rasgo o de característica, um, y tiene todo un tratamiento de la noción de característica en términos de oposición y de contraste, o sea, como sintagmático y paradigma, como del aspecto sintagmático y paradigmático de, uh, de una característica. Y trata de hacer una especie como de fonotaxis basándose en la noción de característica. Um, pero, bueno, eso es como parte de su trabajo. Es que es complicado porque empieza en el 54, empieza como trabajo fonológico, pero después en los 90 es más bien, está trabajando esas mismas cosas, pero desde la semiología. Um, bueno, uh, pero más allá de usar estos rasgos de Jacobson en la tesis de doctorado, um, luego no habla de Jacobson más, uh, ni de las cosas que pasaban como en la fonología contemporánea. O sea, es decir, contemporánea cuando escribían en los 80, no habla de nada de lo que estaba pasando en ese momento en fonología. Uh, y no sé por qué, porque yo creo que le habría interesado un montón como, uh, um, sí, o sea, incluso la fonología generativa y después, no sé, la geometría de rasgos, o eso yo creo que le habría interesado mucho porque le interesaba la fonotaxis, en cierto modo, pero bueno, en fin, de esas cosas ya no habla. Y, y bueno, uh, la conexión que más o menos se podría como establecer es que justo esto que decíamos antes, que a Prieto le interesa un poco o mucho, esto del reconocimiento de los sonidos y el reconocimiento de las características o de los rasgos distintivos. uh, no toma esta posición como tan fenomenológica como Jacobson, pero un poquito sí. uh, un poquito. Pero un poco desde otro punto de vista. Todo eso, ese tratamiento que hace así medio fenomenológico del reconocimiento de características y de cómo la sustancia y la forma interactúan, está en Pertinencia y Práctica, en el tercer capítulo de Pertinencia y Práctica, que va sobre lengua y habla. uh, Habla de eso y después hace esta crítica a Martinet, a Cosseriu y a Jamslev. Um, Porque a propósito de esto de, de sistema o esquema, norma y habla. Ajá. Um, y bueno, eso, al final nunca sé si contesto las preguntas que me hacen, pero, pero No, 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 espero que un poquito. o sea, está súper bien porque nuevamente creo, o sea, es una tradición intelectual hispánica hasta cierto punto que sí puede ser bueno, que no puede ser una especie, es una alternativa a cómo se desarrolló la fonología, digamos, más mainstream, ¿no? Así que, digo, sí, sí, me agradó mucho la respuesta y creo que en la grabación voy a checar todas las obras que dijiste para indagar más al respecto, ¿no? Te agradezco mucho, Israel. Sí. No, de nada. Mario les puede pasar mi correo y yo les paso la tesis de Prieto si la quieren ver. Y lo que sea que haga falta, ah, ahí lo paso. No, muchas gracias. Ya puse tu correo en el... Gracias. ¿Alguien tiene Gracias, alguna gracias. pregunta, comentario? Dale.
Bueno, yo quería comentar que, o sea, lo que acabas de decir de Jacobson, de que casi no, ya no se vinculó tanto con esa parte del desarrollo de la fonología, como lo más, mainstream. O sea, me hace pensar en que muchas veces el estructuralismo, el funcionalismo y el estructuralismo, sobre todo el europeo, me da la impresión de que se detuvo mucho en ese tipo de reflexiones también. Eh, y la ventaja que tuvieron los otros desarrollos del lado del lado más estadounidense fue esta cuestión de implementar cuestiones más prácticas, ¿no? O sea, porque, o sea, pensando justo en los trabajos de Sapir, de Bloomfield y todo el estructuralismo americano, como que se enfocó más en esa parte descriptiva y luego llegó el generativismo y dijo, asumamos que que es ciencia cognitiva y vámonos. Y eso les ayudó bastante a que se desarrollara esa teoría justo por las cuestiones prácticas, ¿no? Pero, o sea, siento que todas estas discusiones y ubicar esos conceptos, siento que nos ayudaría mucho a resolver varios problemas que tenemos actualmente. O sea, ahorita con el trabajo que se está haciendo en fonología lógica o libre de sustancia, fonología libre de sustancia, encuentro muchos paralelismos con lo que te permite hacer de por sí la fonología de Trubetskoy, por ejemplo. O sea, esta cuestión de poder formalizar y concebir el sistema independientemente de la sustancia, o sea, siento que es completamente compatible con lo que se puede hacer ahí. Y en todo caso, o bueno, no solamente, pero en todo caso se está complementando sobre todo esta parte en donde desde una teoría generativista puedes abarcar y dar cuenta del sistema desde una perspectiva sintagmática, ¿no? Porque ahí puedes ver los procesos, cadenas más largas, y muchas veces en la parte de la fonología de Trubetskoy siento que se quedaba más en la parte de la representación y no en formular de manera explícita todo el sistema. O sea, sí se podría, pero es más complicado expresarlo, ¿no? Entonces siento que es eso, ¿no? Mucho de las cuestiones es discutir los conceptos, pero también tener herramientas para expresar nuestros análisis. Y pues esto de la pertinencia, de las oposiciones, o sea, siempre lo usamos. La cosa es que no se ve, digamos, en el papel ya en la descripción porque pues estamos acostumbrados a otro tipo de discurso científico, ¿no? que empleamos. Pero, o sea, como que fue la reflexión ahorita con lo que comentaste de Jacobs. Gracias. No, sí, y está bien, porque una de las grandes críticas que a veces se le hacían a Prieto es como que era demasiado teórico, como que no había mucho, no se veía muy bien la aplicación, porque tampoco da muchos ejemplos ni nada. Um, y sí, algo que ahora recordé que quería decir, ah, a propósito de Trubetskoy y de esto um, bueno, de la fonología libre de sustancia y cosas así. Ah, porque es interesante que lo digas, porque a mí Trubetskoy me parece como un poco, o sea, mm, la, la, la independencia de la fonología con respecto de la fonética en Trubetskoy a mí no me queda muy clara. Ah, y para algunos historiadores de la lingüística también, esa dependencia entre fonética, más bien la dependencia de la fonología hacia la fonética, sobre todo en la noción de marca y en la idea de que una oposición privativa tiene que ver con presencia y ausencia de una marca, uh, volvería a Trubetskoy como no muy sosuriano, justo porque eso implicaría como meter la sustancia. Uh, y es una discusión como interesante que algunos historiadores, sobre todo del estructuralismo lingüístico, um, más o menos ahí tienen.
y tiene que ver en términos más generales, con cuál es la relación en dónde está Trubetskoy en relación a Trubetskoy y Jacobson, que es medio ambiguo. Bueno, eh, esa es mi pregunta para ustedes, en cierto modo. Pero bueno, que sí. Sí, también había escuchado esta concepción de que la teoría de Trubetskoy sigue siendo bastante fonética, pero, por ejemplo, si tomamos en consideración justo lo que menciona Prieto de que el sistema de clasificación de oposiciones y todo lo que puedes derivar de ahí, eh, básicamente está aplicando un razonamiento de lógica de conjuntos. eh, Es eso, o sea, y eso, o sea, la lógica de conjuntos te permite decir que, o sea, sí estás fundamentando las oposiciones a partir de diferencias que se encuentran, pero no necesariamente estás incorporando esas diferencias como causas dentro del sistema, ¿no? Eso creo que es una aportación bastante valiosa de Prieto de señalarlo, ¿no? De hacerlo más explícito. Pero por otro lado, ahorita en lo de fonología lógica, justo la concepción de las clases naturales es a partir de lógica de conjuntos, tienes conjuntos. Y la cuestión, y se le puede poner el mismo pero a esta teoría de fonología libre de sustancia, pero también a la generativa clásica, ¿no? O sea, porque a final de cuentas llega un punto en donde tienes que hacer la conexión con la parte de la sustancia. Esa conexión, pues la haces mediante una teoría de rasgos distintivos, pero dentro del razonamiento nuclear, digamos, no necesariamente se implica que estés metiendo la sustancia en el sistema, ¿no? O sea, sí se tiene que hacer necesariamente porque si no estaríamos en el mundo platónico, ¿no? Pero, pero creo que es algo que no se le puede solamente señalar a la fonología de Trubetskoy porque es algo que siempre se ha hecho y creo que es imposible de no establecer esa conexión. Sí, 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 a la larga sí, evidentemente. Pero sí, el problema entre forma y sustancia para el estructuralismo es más o menos como, es un problema, pero bueno, sí. Ah, sí, no sé, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta para Israel? Saludos, recuerdos. Yo ahorita me estoy infartando con lo que están ustedes todos diciendo, porque cuando escucho que Trubetskoy es muy fonetista, yo lo primero que pienso es, he leído muy mal los principios, yo entonces, ¿no? Y, y No, Israel, sinceramente, yo no sé. ¿no? Bueno, yo la verdad, como soy yo más bien creo que ustedes han hecho una Yo más bien creo que ustedes, no, está bien. No, En bueno, fin. Yo, por ejemplo, quizá nomás para platicar. Yo, o sea, no, y sí, más bien es una pregunta sincera es que no lo puedo ver, ¿no? ¿En qué sentido las oposiciones privativas tienen un componente sustantivo? O sea, no, No, no lo, es que no lo justo eso veo. es lo que, al menos es lo que yo digo que no hay. O sea, esas oposiciones no tienen nada de sustancia porque son oposiciones lógicas que justo dice Trubetskoy puedes aplicar para clasificar cualquier cosa en el mundo. Y eso ya es lógica de conjuntos aplicada. Mm. Lo que había escuchado era que normalmente se interpretaba o se clasificaba la teoría de Trubetskoy por parte de algunos historiadores como una teoría todavía fonética. Tal vez no fonética, pero sí muy ligada a la parte fonética. Pero sí, yo creo que sí, Yo creo que más bien. lo que importa, o sea, esta discusión digamos, excluir tiene que ver con la argumentación, ¿no? No con la negación de la propia Ujú, sustancia, ¿no? ujú. O sea, tiene que ver con recursos argumentativos, no en negar, ¿no? Algo que está ahí, que es justamente lo que podemos escuchar. El problema gira en torno a la argumentación.
Ujú. Sí. Es, Pero y yo es creo que, que ahí sí o sea, es el libre de concepto, sustancia, la argumentación es libre de sustancia, ¿no? Ujú. es Bueno, libre de no sé. sustancia, pero, perdón, la delimitación de fonema depende de la sustancia en Trubetskoy y eso no lo podemos negar. O sea, porque sí habla de segmentos, habla de rasgos que no se pueden reducir, bueno, no dice rasgos, pero sí dice características acústicas relevantes o pertinentes. Y también, por ejemplo, el que tú no puedas decir que en inglés o alemán la glotal y la velar nasal estén en distribución complementaria es meramente delimitado por la sustancia, ¿no? O sea, es como la excepción a su regla. Y de hecho, Trubetskoy sigue dependiendo del parecido fónico para, para englobar fonemas, ¿no? Yo no estoy en contra, no estoy en contra. Solo digo que, o sea, sí, sigue habiendo ahí un componente, sí, fonético al final, ¿no? Pero es que ese es un problema general, más bien no es problema, sino es algo con lo que tiene que lidiar la fonología, porque incluso cualquier descripción o análisis generativista, en algún punto tienes que establecer el vínculo, o sea, aunque no lo hagas como para definir tus unidades, las correspondencias superficiales, interpretativamente las tienes que hacer a partir de alguna sustancia. Pero esto es algo general para la fonología, porque realmente no creo que sea un problema, sino más bien, como dice Mario, es cuestión de cómo se está argumentando. Pero pues por fonología no podemos apartarnos de la sustancia. Lo que sí podemos hacer es quitarla del centro argumentativo. Explicación, claro, claro, claro. Eso es, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Ujú. Y como Híjole. en qué Ah, no, no hay momento nadie que haga entra. optimidad aquí. ¿Cómo? Que si no hay nadie que haga optimidad aquí, porque Tú. Tú y yo hace como 4 años también. no, soy el barco de Teseo, no soy el mismo y soy el mismo. Sí. Creo que Israel quería decir algo. Perdón. No, 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 que eso, que depende en qué momento entra, ¿no? En qué momento entra en la descripción la sustancia, supongo. O sea, eso es lo que yo entiendo cuando dices que la argumentación es lo que cuenta. Sí, Como en qué momento la pones ahí. si la pones, Ujú. Sí, la pones. No, pero es que tienes que ponerla al final, ¿no? Bueno, Porque claro, sí, sí, bueno, claro, sí, porque hay herramientas, descriptivas, ¿no? ¿No? Porque tiene que haber un diálogo, ¿no? Entendible al menos, ¿no? Pues sí. Ujú. Sí, exacto, estoy de acuerdo. Exacto. Estoy de acuerdo con lo que puso Naya. Pues estuvo bien rica la plática, Israel. Siempre un enorme placer platicar contigo, verte, ¿no? Te agradezco muchísimo. También te agradezco en nombre de Carlos y de Hugo, que somos los organizadores bueno, eso sí tengo que decir que que cuando el nombre, ¿no? del seminario es Nuevos Paradigmas y ya cuando nos empiezas a hablar ¿no? de principios del siglo pasado, ¿no? Pero tiene totalmente relevancia porque, o pertinencia, ¿no? Porque justamente, pues, estos nuevos paradigmas, ¿no? De la fonología lógica, bueno, nuevos desde el 2000, ¿no? 2000 y algo. Bueno, pero que apenas están empezando a explotar, ¿no? Están basados completamente, ¿no? Pues en lo que nos has hablado, ¿no? Y en el pensamiento lógico también del que ya nos habló Francisco y pues eso que es una idea que se le vino a Carlos, ¿no? El organizar digamos este ciclo de conferencias dando pues cabida a nuevos enfoques, ¿no? O retomar enfoques, revisitar enfoques viejos. Entonces te agradezco muchísimo, Isra, igual, siempre un gusto verte. No, al contrario, al contrario. Muchas gracias a todos y a los organizadores, sobre todo. Y sí, siempre está bien mirar un poquito a la historia. Sí, sí. Sí. Bueno, pues
Abrazo a todos y a todas. Igual, 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 muchas Nos gracias. vemos. igual, gracias. Gracias, nos vemos. Chao.